Recibimos en Contrapunto vía Zoom a Jesús Seguías y muchísimas gracias por también recibirnos usted en estos tiempos. Consultor político, presidente de Datincorp. Las últimas cifras de su encuestadora hablan de un país partido por la mitad, con 52% de gente que cree en la salida electoral, pero tenemos un 48% que no cree en ella. ¿Cuál es la interpretación y la lectura que se hace en este momento para la realidad venezolana, Jesús? Bueno, muy buenos días, o saludos cordiales a ustedes por esta invitación. Yo creo que si de alguna manera podemos definir la situación de los venezolanos en este momento, es por el nivel de confusión, por el nivel de desesperanza, por el nivel de impotencia, y todo ello acompañado de la ira, acompañado del odio, porque es duro para un venezolano saber lo que está viviendo, sentir lo que está viviendo. Y obviamente eso lleva pues a que muchas personas estén confundidas de manera muy razonable. No hay una orientación política clara en el país. El país está a la deriva de una crisis devoradora, acompañada además con la crisis generada por la pandemia del coronavirus, que eso hace aún más grave la situación país en Venezuela. Y pareciera que los políticos de oficio como que no se están percatando de ello. Cuando vemos que la mitad de los venezolanos tiene de alguna manera claro que la solución electoral es la más adecuada, y vemos que la otra mitad quisiera resolver eso ya de otra manera porque saben que una elección parlamentaria no va a resolver la crisis del país. Ellos no quieren estar pensando en un plazo de 5 años, de 4 años, nada de eso. Es muy legítimo que ante lo que se está viviendo lo que más quieren es un cambio inmediato. Y el cambio inmediato no está contemplado en el marco constitucional actual. Lo que corresponde en este momento, desde el punto de vista electoral, es una elección parlamentaria, y el año que viene elección de gobernador, y después elección de alcalde, y después presidente de la República, y nada de eso va a resolver los problemas del país. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Jesús, pero ¿qué pasa con el escenario de una acción militar extranjera, que es el que han defendido algunos liderazgos opositores? ¿Qué pasa con la administración Trump, que amenaza pero no actúa? No es que queramos que eso ocurra, por favor, pero la administración Trump tiene todo el tiempo, o es lo que dice, que tiene esa opción sobre la mesa. Mira, Vanessa, yo creo que muchos venezolanos lamentablemente están muy confundidos, muy equivocados en ese sentido. Yo creo que Donald Trump ha cometido varios errores en el manejo del caso venezolano. Por un lado, Trump es uno de esos políticos estadounidenses que no cree en la intervención militar ni cree que los estadounidenses tienen que estar involucrados en acciones militares internacionales. Por esa razón, ellos asumieron la posición que asumieron con respecto a Siria, por ejemplo, y asumieron la misma posición en otras partes. O sea, con Donald Trump, Estados Unidos no se ha involucrado en ningún conflicto internacional, en forma directa, en forma militar, porque él no cree en eso. Él cree en el aislacionismo, él cree en el poder interno de los Estados Unidos. Por eso asume la posición que asume inclusive con la inmigración en Estados Unidos, porque ellos están enfocados en los Estados Unidos primitivos, en los Estados Unidos originarios, no en ese Estados Unidos que con el transcurrir del tiempo se convirtió en una especie de mosaico de culturas y de razas y de nacionalidades. Entonces, pero entonces, ¿por qué la administración Trump dice que tiene la acción militar sobre la mesa en el caso venezolano para deponer a Nicolás Maduro? Y lo que usted dice es que eso no va a ocurrir. Mira, porque es que yo creo que Donald Trump, quizás invitado un poco por Marco Rubio. Marco Rubio es un senador republicano de mucha influencia en el Partido Republicano,
pero es el senador, digamos, y el representante de los republicanos más importante de la Florida. La Florida es uno de los 4 o 5 estados más grandes de los Estados Unidos. Es un estado que decide elecciones en los Estados Unidos. Y la lucha por la Florida pasa por la conquista del voto hispano, que es el mayoritario pues, en el sur de la Florida, sobre todo. Claro. Y este elector hispano está conformado fundamentalmente por cubanos, por otro lado por venezolanos y colombianos. Y Trump entendió que para ganar la Florida es importante tener buenas relaciones con los cubanos y con los venezolanos. Y el caso venezolano, él lo vio como una especie de recurso importante para su narrativa electoral. Por eso produjo aquel evento, ustedes recordarán, hace un tiempo atrás, yo creo que fue el año pasado, o anteriormente, en Miami, donde se solidarizó con Venezuela e invitó a la mamá de Oscar Pérez, y entonces se convirtió aquello en un acto simbólico importante que Donald Trump lo quiso utilizar para ganarse el electorado de la Florida. Pero entonces, Jesús, Trump ofrece una invasión o una acción militar a Venezuela que no va a ocurrir, ¿sí? No, es que nunca estuvo sobre la mesa. Por eso digo, Donald Trump creyó que con su solo discurso, con su sola retórica y con su gruñido, iba a asustar a Nicolás Maduro y iba a hacer que Nicolás Maduro saliera corriendo a asilarse en la embajada cubana o irse de Venezuela hacia La Habana o a Moscú. Y acompañado de sanciones, ya con eso era suficiente para que Nicolás Maduro se fuera. Pero después Donald Trump el año pasado reconoce que Donald Trump le resultó un jugador duro. O sea, le salió el tiro por la culata por no haber caracterizado correctamente al gobierno venezolano. Entonces, la opción militar, que es la que muchos venezolanos quisieran, de hecho, el 36% de los venezolanos, no tengo la cifra a la mano, pero en ese orden está, el 36% de los venezolanos, disculpen. No, de hecho, aprovechamos y le acotamos algo con base en la última encuesta. El chavismo cree en la vía electoral y la oposición, una parte importante de la oposición cree en la acción militar internacional. Exacto. Entonces, cuando te das cuenta de eso, vemos, o sea, la mayoría de los opositores, casi la mitad de los opositores, creo que creen en una salida militar internacional. Eso nunca estuvo planteado sobre la mesa. O sea, eso de que todas las opciones están sobre la mesa es simplemente retórica para la amenaza creíble. ¿Ok? Y eso se sabe, pues eso lo conocemos a nivel de política internacional, pero en realidad nunca estuvo planteado sobre la mesa. Yo escribí en el 2018 un trabajo, una investigación que se llamó La trampa, los entrampados y la rendija, donde yo descartaba una discusión parecida a la de ahora, cuando las elecciones presidenciales del 2018. Y yo planteaba que todas las demás vías, todas las demás rutas no son viables en Venezuela. La ruta insurreccional fue descartada, la insurrección popular, por razones que yo expuse allí. La ruta del golpe militar, descartado por razones que yo expuse allí. Y la ruta de la intervención militar internacional, también la descarté porque hay un protocolo de guerra para todas las naciones. Y Estados Unidos es el único país que pudiese hacer posible una intervención militar en Venezuela, porque ningún otro país en el mundo estaría dispuesto a una cosa como esa, ni Colombia siquiera, ni Colombia ni Brasil. Ahora, ¿qué es lo que no ha hecho Maduro? Esa línea roja a la que usted hace referencia, que dice Maduro ni loco la pasa. ¿Qué es lo que no ha hecho Maduro que sería ese paso que justificaría una acción militar? Bueno, sencillamente, Maduro no va a emprender acciones militares contra los Estados Unidos, ni acciones terroristas contra los Estados Unidos. Nicolás Maduro, bien asesorado por Cuba, que lleva más de 60 años, más de medio siglo, conviviendo con los Estados Unidos porque ellos decidieron respetar la raya roja. Estados Unidos le dijo a Cuba, señores, vamos a convivir pacíficamente, no estamos de acuerdo con ustedes, mantendremos las sanciones económicas, el embargo contra ustedes, pero no me pasen esta raya. Y a partir de allí, los cubanos han sido
exitosos en ese manejo el manejo de esa crisis. Eso fue a partir de la crisis de los misiles del año 1962. ¿Qué ocurre? Que Cuba le ha dicho a Maduro, mira Maduro, lo que a ti te conviene es sobrevivir, resistir y no pasar la raya roja para no provocar a los Estados Unidos. Porque para que Estados Unidos intervenga en Venezuela tienen que ocurrir cosas que hasta ahora no han ocurrido y el propio Marco Rubio lo acaba de decir. Nicolás Maduro hasta ahora no ha pasado esa raya roja. Entonces, quizás otra de las rayas rojas es el poner preso a Juan Guaidó. Juan Guaidó perfectamente puede ser detenido por el gobierno de Maduro, pero hay consecuencias. Y creo que esa es una de las partes de las rayas rojas que estableció Estados Unidos con Maduro, y Maduro hasta ahora lo ha respetado. Por eso ha puesto preso a todo el mundo menos a Guaidó. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que quienes están pensando en una intervención militar internacional están totalmente desubicados de la realidad. Eso no va a ocurrir, y mucho menos hoy día, en tiempos de crisis de pandemia, donde ninguna nación va a disponer de hombres y de recursos que los necesitan tanto para enfrentar la crisis en aventuras militares internacionales de consecuencias impredecibles, porque no es totalmente cierto que una intervención militar estadounidense va a significar una derrota absoluta del chavismo. Jesús, preguntamos también con base en lo que dijo el presidente de Colombia, Iván Duque. Esta es otra raya roja. Si es verdad que hay relaciones ya en el ámbito militar con Irán, esta podría ser una raya roja. La presencia iraní en nuestro país, entendiendo, no porque nosotros lo veamos así, pero como lo puede leer la administración Trump. Bueno, mira, sin duda alguna, eso puede ser una raya roja, puede ser un globo de ensayo de Nicolás Maduro a ver qué pasa. Pero ellos saben que pisar esa raya roja es un error garrafal por parte de su gobierno. Eso no, o sea, eso de los misiles, yo no sé hasta qué punto sea cierto, ¿no? Pero yo no le veo sentido. O sea, ¿misiles para qué? Para defenderse contra los Estados Unidos. Por Dios, es una ingenuidad desde el punto de vista militar. Eso se lo destruyen en 2 días, en un día. Eso es una estupidez, más que una ingenuidad. Es una estupidez militar y política. Mira, Saddam Hussein tenía la segunda flota aérea más grande del mundo, superior a la de la Unión Soviética, superior a todo, porque ellos con el recurso petrolero se permitieron construir una flota aérea inmensa, solamente superada por los Estados Unidos. Y eso se lo pulverizaron en 4 o 5 días. Jesús, volviendo ahora la mirada hacia el otro lado, le pregunto, en la ecuación política pareciera que fuera un resultado fácil. El gobierno de Maduro tiene un 80% de rechazo o cifras más o menos por allí. La oposición venezolana tiene el apoyo de la nación más poderosa del mundo y de 6 países del grupo de los 7, que es el poderío de Occidente. Y el resultado sería salida de Maduro. ¿Por qué esa ecuación no se cumple? Mira, porque es que no es fácil. Es que ese es el tema, de que ni los Estados Unidos, ni la Casa Blanca, ni la oposición venezolana han caracterizado correctamente a su adversario. Nicolás Maduro nació políticamente, y el chavismo gobernante, con Chávez a la cabeza, nacieron políticamente para enfrentar al imperialismo norteamericano. Ellos están en su zona de confort. Ellos están en su épica revolucionaria. Ellos tienen un orgasmo político en este momento, con esa confrontación con los Estados Unidos, por Dios. Ellos están felices con eso y saber que tienen prácticamente de manos amarradas a los Estados Unidos, donde no les pueden hacer más allá de lo que han hecho. Eso para ellos es una victoria política. Y Nicolás Maduro tiene un propósito muy claro: lograr que Venezuela se convierta, desde el punto de vista geopolítico, en algo similar a lo que es Cuba hoy día. Un país al que nadie quiere, pero todo el mundo termina conviviendo con él sin mayor problema. Y algunos terminan hasta estableciendo buenas relaciones con Cuba. Pero ese es el estatus que Nicolás Maduro quiere. Es el mismo estatus que tiene Irán, que tiene Corea del Norte, el mismo estatus que tienen
muchos gobiernos duros en el mundo, Siria, por ejemplo, y que Estados Unidos no hace más nada. No hace más nada ni va a hacer fácilmente porque es un tema complejo. O sea, Nicolás Maduro entró en el club de los jugadores duros del mundo y tiene el apoyo de países importantes. Inclusive en las Naciones Unidas reconocen al gobierno de Maduro como el gobierno de Venezuela. Es un detalle interesante, porque el que crea que Nicolás Maduro está totalmente derrotado, mira, no está contando bien los cañones. Pero además de eso, Nicolás Maduro tampoco la tiene fácil, es verdad. La crisis de la pandemia le va a generar un reto de proporciones gigantescas que no sé hasta qué punto él la pueda manejar, acompañado de las sanciones económicas, que sin duda alguna se ha generado una situación caótica en el país, no solamente por las políticas de Nicolás Maduro, sino también por las sanciones que se están creando. Todo eso es una combinación de factores que agravan la situación del país.